Hola queridos idealistas, bienvenidos a la sala de lectura, El Rincón de Don Quijote. Esta ocasión vamos a hacer una breve reseña sobre la literatura de una de las mujeres que me llamó mucho la atención, sobre todo porque en el año pasado, en el 2021, leí Cumbres Borrascosas de la hermana de la cual vamos a hacer una reseña, que es esta vez Charlotte Bronte, su novela que se llama Jane Eyre. Es esta. Esta edición la compré porque quería que, bueno, me había convocado para hacer una lectura conjunta en el mes de diciembre y enero, por supuesto. Son casi 2 meses para poderla leer. Ya terminó enero y precisamente este video es para compartirlo con las personas que se tomaron la libertad y la opción y la, este, tomaron la decisión de unirse a la lectura conjunta. Aunque no pude hacer una reunión porque precisamente estamos todavía en situaciones de pandemia y es algo muy libre, algo que se puede hacer en cualquier momento. Simplemente la convocatoria era para podernos sentir acompañados, que es precisamente el propósito de una lectura conjunta, el sentirse acompañados sabiendo que otras personas están leyendo la misma obra. Elegí precisamente la de Editores Mexicanos Unidos porque aparte de que es un poco económica, la versión está íntegra. Hay ciertos errores, por supuesto, en cuanto a la conjugación de algunos verbos, algunas palabras que no deberían de quedar en el contexto, pero dentro de lo que cabe se salva la novela. Es una novela bellísima, sobre todo ahora que acabo de terminar de leer precisamente Una habitación propia de Virginia Woolf y habla precisamente de esta autora y de esta novela en específico. No sabía, la verdad, la forma en cómo escriben o escribieron las mujeres en ese entonces, hace más de 100 años, sus novelas, ya sea Jane Eyre, por ejemplo, en este caso Charlotte Bronte y sus hermanas, y sobre todo porque no había lo que es lo que nosotros ahora entendemos como una libre expresión, porque las mujeres eran catalogadas como pues personas sin talento, así de simple. Y gracias a estas mujeres tenemos grandes obras de la literatura como son Orgullo y Prejuicio, y en este caso Jane Eyre de Charlotte Bronte, de la cual quiero hablarles en este momento. Y primero quiero hacerles una recomendación, si quieren seguir algunas recomendaciones también o algunas reseñas muy francas. Les sugiero que vayan al canal de Ángela de Arcades Book. Lo que hace ella es leer literatura juvenil, que a veces le recomienda, que supuestamente está muy buena, y las despedaza completamente. Bueno, es una forma de decirlo, simplemente sabe de lo que habla y deben de entender algo. Yo no soy un crítico de literatura, simplemente me gusta leer, me gusta consumir la literatura porque siento que hay un mundo fascinante en las letras. Y me gustaría que todos y todas pudieran ver ese mundo y asomarse a ello y descubrirlo. Saber que hay una frase que dice que cuando uno tiene libros realmente no está solo. Y la literatura hace eso, hace un acompañamiento. Y van a decir, bueno, pues eso es cierto, tenemos amigos, familias, algún gato, un perro. Digo, aunque estés completamente solo en casa o en donde estés, siempre vas a tener a alguien a tu lado. Pero lo que trata de decir la frase es simplemente que hay personas que vivieron situaciones muy similares a las que estamos viviendo en este momento y eso nos hace sentir acompañados. A pesar de estar rodeados de tanta gente, sentimos una comunicación directa con una persona que nos habla de su experiencia que nosotros también estamos sufriendo o padeciendo. Entonces, de esa forma, no nos sentimos solos. ¿Ok? Bueno, esto es precisamente un preámbulo. Y Jane Eyre, Charlotte Bronte. Me enamoré del personaje, por supuesto. No,
no precisamente para, ya lo había dicho en otro video, no es precisamente para tenerla a mi lado y casarme con ella, simplemente para escucharla, porque la reseña o la historia en sí de este personaje que nos va a ir contando, la escritora Charlotte Bronte puso en las palabras del personaje su historia, su relato. Y según entiendo, toma ciertos aspectos de su vida de Charlotte Bronte para ponerlos en contexto o en la novela, sobre todo cuando fue a una escuela para mujeres. Eh, el- en la novela empieza con una escena bastante cruda que ciertamente algunas personas son muy sensibles y no les parece muy agradable que inicie con un maltrato infantil, porque la niña que tiene 10 años está siendo maltratada por su tía política y sus primos, su primo sobre todo y sus dos primas que son indiferentes, pero también porque la tía les ha hecho ver que en realidad se siente cómoda cuidándola, no le agrada la situación que está viviendo porque no es su hija natural. Lamentablemente la niña perdió a sus padres y su tío, el hermano de la madre, se hace cargo de ella, pero también fallece el tío. El tío le encarga a su esposa, la tía política de la que les estoy hablando, que se haga cargo, que se comprometa a cuidar y a hacer lo mejor para que ella esté bien, esté cómoda. Lamentablemente no es así. Como algunos cuentos de los que no hemos visto en las pantallas en el cine, por ejemplo, de los hermanos Grimm, en que la madrastra es malvada. En este caso nos encontramos con que la tía es indiferente y en una escena en las primeras páginas nos vamos a dar cuenta de cuán cruel puede llegar a ser, simplemente por el derecho de sentirse que no tiene por qué estar obligada a cuidarla y a velar por su integridad o su seguridad. Entonces, lo que sucede en las primeras páginas, en el primer capítulo, es precisamente el cambio que va a surgir a partir de esta escena que vamos a tener que adentrarnos y sentirnos en compañía y acompañar a esta jovencita de 10 años con el sufrimiento y lo que está padeciendo. El maltrato físico, el maltrato psicológico y lo que ocurre con la tía y el descubrimiento también sobre la forma en cómo ha sido tratada, porque no le van a creer, aunque ella esté diciendo la verdad. Jane Eyre, una niña de 10 años, la tachan de mentirosa. Entonces, con esa etiqueta, la van a recluir, por decirlo de una manera, la van a alejar de la casa donde está para meterla a una escuela de mujeres, de jovencitas. Estas mujeres precisamente no tienen tampoco una vida tan fácil, han tenido una vida muy similar a la de Jane Eyre, pero también han sabido sobrellevarlo y aprender a vivir con lo que les ha tocado. En la escuela va a conocer precisamente a su ancla moral, Helen Burns, y Miss Temple, que también la va a acompañar en este proceso de cómo definir lo que siente en lugar de mantenerse en el rencor y en el odio, en el deseo de que algo malo suceda a las personas que le han hecho un mal. Simplemente aprende con ellas la forma en cómo dejar ir todo ese rencor y ese resentimiento, cómo evolucionar y cómo mantenerse ecuánime, que es una palabra muy bonita, mantenerse sin corrupción, que su corazón y su mente se mantenga firmes y sobre todo que se vaya moldeando para que en el futuro pueda tener una vida libre de tensiones y de preocupaciones y que no la alteren, sobre todo porque ha sufrido maltrato y la dura vida que le ha tocado este, so, sobrellevar precisamente por la falta de sus padres y de algún pariente cercano, porque no tenía más que a la tía y a sus primos y no precisamente son de sangre. Entonces encontramos ahora que está en una escuela donde conoce a Miss Temple, que es la persona que la va a ayudar y encauzar para que aprenda a socializar y también a crecer
con conocimientos. Y Helen Burns, que es su amiga, que la cual también la va a orientar, que a pesar de que también a ella la han tratado muy mal, sabe perdonar y está muy firme en su fe. Ok, es la primera parte, por decirlo así, es como una especie de etapa. Va a tener que vivir un tiempo en la escuela. Gracias a esto ya no tiene que padecer el maltrato físico de la tía ni psicológico. Entonces, cumpliendo los 18 años, decide ir a lo que es el mundo, quiere conocer el mundo y para poder hacerlo pues necesita algo de efectivo, no puede simplemente salirse y ya. Entonces se le ocurre la maravillosa idea de buscar un empleo. Es una muy buena maestra porque ha sido educadora en la escuela, ha podido hacer una gran carrera de maestra, de profesora en la escuela en la que está. Entonces tiene ciertos conocimientos que quiere compartir, pero también por el deseo de salir y de conocer el mundo que la ha estado esperando. En ese entonces conoce lo que es una mujer que la va a contratar para que sea institutriz de una jovencita de 14 años que eh, tiene a su cargo un hombre que parece indiferente a esta mujer, a esta jovencita, perdón, de 14 años, que supuestamente es su hija. Aquí vamos a conocer a otro personaje que se llama Mr. Rochester. El señor no es tan, lo describe como una persona poco agraciada, al igual que Jane Eyre se describe también así, como una persona sin gracia, sin chiste. Pero lo que cabe mencionar aquí es no solo que no esté físicamente bonita, sino que también puede darnos una idea de la forma de su personalidad, de su carácter, de Jane Eyre y también de Mr. Rochester, que parece un personaje muy, muy misterioso que vamos a ir conociendo. Bueno, si se atreven a leer la novela, por favor, atrévanse a aprender a conocer a estos personajes, a meternos en la trama, en la forma en cómo se comunican, lo que van evolucionando en sus sentimientos, porque sí, obviamente es una novela romántica, pero no por eso deja de ser una novela muy entretenida, muy llena de misterio, tiene detalles muy góticos, por decirlo así, que son esas escenas que vemos en las películas, por ejemplo, con la luz apagada, con una vela en la mano y tratando de descubrir una puerta o algunos susurros o carcajadas o ruidos. Hay un personaje, por supuesto, que está en la mansión en donde está y ya cuando entablan una relación de patrón y la institutriz se van llevando de una forma muy cordial, por decirlo así. Hay un personaje que está acechando en las sombras. Parece una especie de fantasma. Y hay una confusión ahí. La autora hace muy buen el giro de la trama, la hace muy, muy bien, la lleva muy bien. El misterio, por supuesto, también se tiene que revelar, pero lo tienen que descubrir. Eh, Lamentablemente también Jane Eyre lo descubre, pero eso le causa un gran pesar y deja la mansión. Esta es la siguiente etapa, es como la segunda parte de la novela. Entonces se va Jane Eyre de la mansión donde estaba dando su clase, estaba atendiendo a la jovencita para alejarse de lo que acaba de ocurrir y lo que le acaban de hacer. Tiene que vagabundear y mendigar por pan, a pesar de que tiene conocimientos que le pueden ayudar a conseguir un empleo. Es difícil en un lugar donde se encuentra muy alejado y un pueblo donde prácticamente no necesitan y no pueden pagar los servicios de una institutriz. Vamos a adentrarnos con ella, vamos a sufrir con ella, vamos a sentir el hambre, el frío, la sed, pero también nos vamos a sentir fuertes y sólidos porque ella, a pesar de que está padeciendo lo que padece, se mantiene firme y sabe que lo que está haciendo es, ya no digamos lo correcto, lo que se tiene que hacer precisamente para poder crecer. Si se hubiera quedado, tal vez no hubiera
crecido lo suficiente y no hubiese aprendido y tampoco hubiera conocido a las personas que va a conocer más adelante. A dos mujeres y un caballero que se van a sentar o a apoyar a ella para poder tener una vida plácida, alejada de los rumores, alejada de la tristeza, alejada de esa vida que acaba de dejar en la mansión de Mr. Rochester y que le ha causado un gran dolor, un gran pesar. Es una novela bellísima, una novela romántica que también tiene lo que son ciertos elementos que pueden darle un toque de misterio a todo el asunto, y su desenlace, por supuesto, es bellísimo, es fantástico. Hombres y mujeres pueden leer la novela, por supuesto. Las mujeres, más que nada, he escuchado muchas reseñas y he leído bastante sobre esta novela y tenía muchas ganas de leerla, por supuesto. Añadida a la gran lista de lecturas pendientes, ya por fin la pude leer. Gracias a que mi sobrina me pidió que le recomendara una novela y se me ocurrió la idea de hacerle esta lectura conjunta para que pudiéramos darnos una idea del matiz de la novela y de la escritura de esta gran novelista. Es una grandiosa novela. A los hombres, por supuesto, tienen que leer la novela, sí. Y digamos que no es una cuestión de género, no es de que, porque vivimos una época muy complicada, la verdad. Y hay cosas que no deberían de ser siempre y estar marcadas por la cuestión de género. Si es una novela romántica, no tiene por qué decir que a lo mejor estoy cambiando de gustos o preferencias sexuales. Simplemente es una novela y ya, punto, se acabó. Es un disfrute, es un gozo, es algo que podría disfrutarse cualquier persona, hombre o mujer. Y en especial los hombres, sí, les hago hincapié, atrévanse a leer la novela precisamente para conocer el lado femenino y que se den cuenta de que se escribieron grandes historias hace mucho tiempo por mujeres que tuvieron un trabajo titánico, poder ser publicadas no solo porque eran mujeres, simplemente porque se les consideraba que no podían crear algo tan grandioso. Y vean ahora, ya más de 100 años y las novelas siguen publicándose y llaman la atención precisamente porque están muy bien escritas. En el principio del video les pedí que si querían alguna recomendación de alguna reseña en específico, pudieran acudir a Ángela de Arcades Books. Ella hizo una reseña precisamente de una novela juvenil contemporánea, de la cual se sustrajo de una aplicación llamada Wattpad. Lamentablemente estamos saturados de muy mal material, sobre todo la música, ya no se diga, porque le damos un máximo realce. La mayoría de las personas les llama mucho la atención cierto tipo de música, pero no se dan cuenta del tipo de letra o las letras que contienen esa música. A veces son tan ofensivas que es muy contradictorio que se quejen del maltrato o de la forma en cómo expresan ciertas personas hacia el género femenino, siendo que la música que escuchan es aberrante. Así también algunas novelas han tomado un cierto proceso o se han copiado unas a otras porque imaginan personajes que son grotescos, nada caballerosos, son vulgares y tratan muy mal a la mujer. Pero dentro de un matiz le dan un aspecto muy romántico a eso y creo que no debería de ser así. No debería de romantizarse la violencia de género. Y las novelas, algunas novelas contemporáneas juveniles, se ha utilizado esos elementos. Ya no se diga, por ejemplo, lo que ha sucedido con las novelas de las 50 sombras de Grey, que es la trilogía que lamentablemente se hizo mucho
alarde y demasiada información que llegó hasta los cines, siendo que simplemente era una persona que escribe una historia con ciertos matices sexuales. eh, y bueno, no he leído las novelas precisamente porque es mejor escuchar algunas reseñas y decidir por nosotros si queremos hacer una lectura de ese tipo de literatura. Entonces, la explicación de esto es básica. Me gustaría que pudieran darse un tiempo de explorar ciertos aspectos, de poner atención a la letra de la música que escuchan y darse también la oportunidad de meterse en otro tipo de situaciones, por ejemplo, la literatura, o ver la fotografía, o ver pinturas, o escuchar música de todo tipo, de todos los géneros, no nada más de la música que nos está llamando la atención, como es el reggaetón. ¿Ok? Lo digo precisamente porque hace ya un tiempo me di cuenta de que la mayoría de la música, por ejemplo, tiene algunos datos o algún mensaje subliminal, ya sea escondido o de forma muy directa. Entonces, cuando escuchamos una letra, a veces ya ni siquiera lo esconden. Es una letra muy abierta, hablando de la sexualidad de forma muy, muy gráfica, o de alabanza hacia un personaje siniestro. Pero es un tema muy largo y muy difícil, muy complejo, y me metería en un dilema o un debate sin acabar. Así que mi recomendación, por supuesto, hombres y mujeres, por favor, lean novelas románticas y sobre todo den la oportunidad a estas escritoras clásicas como Jane Eyre, de Charlotte Bronte, o Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que también es una hermana de Jane Eyre, de Charlotte, por supuesto. Y hay otra hermana que también escribió, Anne Grey, me parece que se llama la novela, que escribió... eh, se me olvidó el nombre de la tercera hermana. Perdón, luego se los paso. No he leído nada de ella todavía porque sí tengo bastante lectura pendiente. Precisamente las lecturas que hice en este mes de enero, diciembre y enero, han sido fantásticas, y quisiera continuar dándoles una reseña de las siguientes lecturas que leí, pero por el momento es todo por hoy, o por este video. Por favor, Jane Eyre, Charlotte Bronte, denle una oportunidad, ya sea de Editores Mexicanos Unidos, que es una editorial que no es muy buena, pero es económica, o la versión, o la edición, perdón, Novelas Eternas también. Lamentablemente, lo que me di cuenta en esta edición es de que no tiene la traducción del francés. Hay ciertos diálogos que vienen en francés y, bueno, si tienes el conocimiento y sabes hablar francés, por supuesto, no tendrás ningún problema, pero los que no sabemos hablar francés, sí se nos complica. Y el de Editorial Mexicanos Unidos, a pesar de los errores, tiene una edición, la obra está completa, y sobre todo los detalles. Hay algunos conceptos o algunas referencias que tiene la novela, y las traducciones del francés, por supuesto, ayuda mucho. Ok, es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos.